al sol, pero juntos rompemos el muro del dolor, porque sí se puede. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pa. Saludamos a nuestro técnico, Tony Torres. Damos las gracias a Torre Barrina por dejarnos grabar en sus instalaciones y saludos de quien les habla, Estrella Ambrojo. Cada vez que encendemos la televisión escuchamos lo mismo, hablar de guerra. Hoy en nuestro programa vamos a seguir hablando de guerra, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un muchacho que dijo no a la guerra. Es una historia de decisiones difíciles, de valentía silenciosa y de libertad. Nuestro invitado de hoy es un joven ruso que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar su país para no formar parte de una guerra en la que no creía. ¿Qué pasa por la mente de alguien que tiene que elegir entre su tierra y su conciencia? Hoy lo sabremos. Viví aquí ahora, dar voz a quien no la tuvo. Radio Pa, el eco de los que sueñan despiertos. Porque sí se puede. Bienvenido al programa. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Yo decía al principio que estamos saturados con el tema de la guerra, porque cada vez que encendemos el televisor, cada vez que vemos el telediario, escuchamos el tema de la guerra. Pero lo que no escuchamos es el tema de la paz y el tema de las personas que dicen desde Rusia no a la guerra. Pero creo que hay muchas personas así, ¿no?, que piensan que esta guerra es una guerra injusta, ¿no, Nikolai? Claro. En Rusia hay hay diferentes opiniones. Es difícil entender ahora el porcentaje de cuáles piensan no a la guerra, cuáles personas apoyan el Putin. Hay diferentes opciones porque es dictadura, verdadera dictadura, y por eso cualquier opinión ahora en Rusia, la opinión contra la guerra, la gente no puede hablar sobre eso. O a quien habla, muy pronto esta persona está en cárcel ahora, o entonces las solo personas fuera como yo hablan sobre eso. O sea, dentro de Rusia no se puede decir no. No se puede decir que vas en contra de Putin, ¿no? No, es muy peligroso. La gente tiene miedo porque ahora ha pasado 4 años y si en el principio la gente no sabía qué va a hacer. Entonces había muchas protestas, la gente dijo muchas opiniones con la crítica de la guerra, pero ahora y ellos no sabían de las represiones que van a llegar en aquel momento. Entonces, pero ahora la gente sabe que el gobierno te va arrestar sobre cualquier. Si das un like, por ejemplo, hay un post en redes sociales donde hay una opinión contra la guerra, y si la persona en cualquier redes sociales solo da un like, no opina, solamente un like. Sí, solo un like, y por este like te pueden arrestar y por, enviar a cárcel, o por ejemplo, 2 años, por lo mínimo, o después pueden investigar más sobre tu página en redes sociales, encontrar otra actividad y otra, y decir, mira, ahora tú, el gobierno ruso, ¿sí? Dice eso, como eres un enemigo del gobierno, entonces es solo un like, pero si la gente
dice algo es como mucho más peligrosa y ahora, por ejemplo, la situación ha cambiado mucho después de la guerra. La gente no tira como, por ejemplo, la persona que ha tirado un Molotov cóctel. Ujú. Y la persona que escribió un comentario, ambos van a... no es siempre, pero es lo que veo, ambas personas van a condenar por 20 años, por ejemplo, las mismas, que los radicales que tiran los cócteles o hacen sabotajes, acciones radicales, y también los personas que solo pacíficamente digan algo al contrario. Tú llevas 4 años en España. ¿Cómo era tu vida allí? Mucho más tranquila. ¿Mucho más tranquila allí? Sí, la verdad que el primer año cuando ha llegado yo entendí de la diferencia que yo no entendía cuando estuve en Rusia. Por ejemplo, que tanto miedo yo tenía. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo camino por la calle y, por ejemplo, un coche está parado detrás. Y aquí, los primeros meses, yo como siempre paraba con un poco de miedo. Uh-huh. Y como, ¿quién es? ¿Por qué este coche está aquí? Claro. Y también de las personas que me miran un poco sospechoso y como, ¿quién es? ¿Por qué está cerca de no sé, de pared o de la... de la puerta. De la puerta de mi casa, como, ¿quién es? Pero yo me he dicho a mí mismo como, tío, tranquila. Aquí no van a venir. Si se trata, tú estás en España, la gente tiene sonrisa por la calle y tal. Y entonces la cosa ha pasado. Y también yo, por decir algo, también en las redes sociales, yo pensaba, wow, como con decir una cosa también yo tenía que cruzar una frontera mental en mi cabeza. Yo me refería a cómo era vivir en Rusia 4 años atrás, cuando te viniste. ¿Cómo era vivir allí? Vale, también era dictadura, con muchas represiones muy fuertes y con mucho miedo. ¿Viviste alguna situación en que te encarcelaran por alguna cosa o algo? ¿O alguien de tu entorno? Sí, había un caso bastante conocido en Rusia y también en las comunidades antifascistas en Europa. Y eso era un caso fabricado de servicios secretos de Rusia, sí, Policía Federal. No sé cómo llamarlo correctamente. El servicio de inteligencia ruso. Sí, eso. Había como comunidad antifascista, pero era muy, muy pequeño. Era por las represiones también, no había una organización normal. Ni antes de la guerra, y claro que tampoco ahora. Y solo eran unas iniciativas, unos colectivos, pero... y las personas activas que hacen, por ejemplo, unos organizaban unas clases, no sé, de deporte como aquí de Muay Thai o algo, otras organizaban conciertos, cosas culturales. Y no sé por qué, es como siempre una sorpresa cuando Policía Federal hace algo. Ellos encontraron diferentes personas que activos son organizadoras, que muy conocidos en diferentes ciudades. Y un día, durante una semana, lo detenieron muy violentamente y torturaron por verdad, que unos secuestraron y llevaron a un bosque y torturaron con electroshock.
Sí, sí. electroshock, pegaron muy fuerte, entonces es una cosa como muy fuerte era. Y es, por ejemplo, un día, siguiente día era otra persona, en diferentes ciudades, y estas noticias habían como, y mucha gente tenía miedo como tu casa puede ser la próxima, porque claro. estas personas todos lo conocieron, por ejemplo, uno de estas personas, yo tenía diálogos en redes sociales como, hola, ¿qué tal? Otra semana vamos a hacer esto, y pim pam, esta persona está detenida, torturada, y la policía dice, es un terrorista, y bla, bla, bla. Entonces, eso, como mucha la gente dejó hacer cosas también culturales, como también que no son, tiene amenaza por gobierno por nada, y lo dejaron hacerlo, y yo también por este miedo que como el gobierno buscaba cualquier persona que tiene referencia con antifascismo y un movimiento como de protesta. Tony te quiere preguntar. No, iba a comentar que eso en Rusia es un poco el pan de cada día. Ya de hecho antes de la guerra hubo varios ataques a colectivos antifascistas, pero aparte muchos planificados y directamente mataron a gente de forma arbitraria. Y luego les pusieron armas, cambiaron pruebas. O sea, el antifascismo en Rusia es un deporte de alto riesgo. Aparte, hay bastantes compañeros que directamente de varios colectivos que es que en Rusia no se puede mover. Lo que no es tanto una pregunta, sino una reafirmación de lo que has dicho. Y luego también Rusia, al principio de la guerra de Ucrania, hará ya muchos años, habrá 7 años puede ser, que dijo como llamó a las brigadas antifascistas. O sea, hubo gente que fue a luchar como del lado ruso. ¿Qué opinión tienes del tema? Más contexto, ¿cuáles brigadas antifascistas? Al principio de Rusia, al principio de la guerra con Ucrania, cuando era solamente el conflicto con el Donbass y la zona que se independizó, se hizo como una especie de llamamiento a las brigadas internacionales, argumentando que Ucrania era un régimen fascista, etc. Ah, vale. Sí, es una pregunta muy importante porque para entender esta guerra hay que viajar al pasado. Y hay un muy gran prejuicio aquí en España y también en los países en América Latina, donde la gente no conozco mucho sobre el contexto, sobre Rusia, sobre Ucrania, y todo lo que saben es su círculo, y la verdad que los crean en la propaganda rusa. Y esta es una gran mentira, que es un fake muy desde el principio, que en estas, por ejemplo, yo he hecho hace un rato una artículo sobre los brigadas que atacaron Ucrania en aquel momento, y muchos neonazis, verdaderos neonazis y monarquistas y imperialistas, como personas de diferentes tipos de ultraderecha, de Rusia, de Serbia, y también, por ejemplo, neonazis de Francia, diferentes. Ellos habían dirigido con un oficial de Policía Federal ruso, él tenía nombre Igor Girkin. Él entró al Donbass y empezó como esta guerra. Entonces esta información se puede encontrar muy fácil en Google. Y este tío, como que era como jefe, también es de ultraderecha. Entonces, ellos empezaron la guerra y mostraron una bandera soviética y dijeron que somos brigadas internacionales antifascistas, pero fue como una broma. Pero en esta broma lo han utilizado de propaganda.
Sí, sí, utilizaron propaganda como somos antifascistas, como de URSS, como eso, sí, de la tradición de URSS. Y mostraron unos neonazis en Ucrania y dijeron, mira, estos son nuestros enemigos, pero es también como otro prejuicio que todos ucranianos son nazis, es que lo he escuchado aquí muchas veces. Hay que entender muchas cosas históricas de URSS y de Ucrania, pero vale, no tenemos tanto tiempo. Pero quiero decir que en Ucrania hay nazis, claro, pero aquí en España también hay nazis, y en Chile hay nazis, en Argentina. Y en todas partes, Sí, claro. y en Rusia hay mucho más, la verdad, que en Ucrania. Pero si podemos ver las últimas elecciones ucranianas, había un partido de ultraderecha. Pero este partido ganó como 2 o 5% de toda la población. Entonces, significa que no son neonazis. Es como hay neonazis, sí, son muy se puede verlo muy fácil, pero no es una minoría de la gente. Hay la gente corriente que no tiene posición política, pero también hay izquierdas y antifascistas. Tú nos has explicado cómo empezó la guerra, pero ¿por qué empezó la guerra en Ucrania? Sí. También hay que entender brevemente. No, que es un tema denso. Sí, pero brevemente. Sí, claro. Y para que los entendamos, los que no entendemos de política demasiado. Sí. Vale, hay muchas razones, pero hay unas razones generales. Y uno de historia que la gente de aquí también no sabe, que Rusia también, vale, lo que dice la izquierda de Rusia y de todos, que Rusia todavía es una postimperia. ¿Por qué en Rusia? ¿Pero por qué tan grande? Porque lo colonizaron diferentes pueblos, muchos diferentes pueblos. Entonces, no sé si es comparar correcto con, por ejemplo, si España colonizó América Latina, o no sé, sí. Pero fue de océano, pero Imperio Ruso hizo lo mismo, pero por la tierra. Y todavía no, estos diferentes pueblos están dentro de Rusia, y es como 100 o más diferentes pueblos con su cultura, con su lengua, y esto funciona como una imperio. Y Ucrania fue la parte de Imperio Ruso hace muchos años. Hace muchos siglos, y solo en 91, 93 tenía independencia como otros países de URSS. Entonces la idea de imperialistas, de ultraderecha rusos, siempre desde este momento había que volver a Ucrania de poder de Rusia. Y eso es como la idea principal, como volver esta colonia, su ex colonia, de poder, porque después de una revolución en Ucrania, la Ucrania decidió como queremos ser independiente. Y eso provocó la guerra. No es la primera vez. Antes había la misma situación en Georgia. La Rusia atacó Georgia y su capital en 2008. Y antes había la misma situación en Chechenia, es una región islámico en sur de Rusia, en el mismo año que Ucrania tenía independencia. Chechenia o Ichkeria, que ellos dicen, también decidieron como queremos independencia de Rusia. Pero Rusia dijo que no, y empezó la guerra. Una guerra, y cuando Putin tenía poder, él empezó otra guerra, otra invasión a Chechenia muy fuerte. Eso yo recuerdo. Siempre que empiezan una guerra hay algún interés económico, ¿no? Sí, creo que, pero como hay opinión que con esta guerra Rusia
que ahora está pasando en Ucrania no es interés económico, es interés como pasión política, porque todo lo que hacen ahí es antieconómico, están perdiendo mucho dinero y el territorio que están ganando está destruido por nada, los ruinas totales. Y esta como, y que la gente dice también, es como, puede ser que hay una cosa económica, pero creo que no. ¿Pero cuándo va a acabar esto? Es buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo, vale, como hay diferentes opiniones, es como, yo puedo decir mi persona. Sí, claro, según tu opinión. Hay que cambiar el cabeza del gobierno ruso, como acabar esta dictadura, porque hay muchos también oligarcos, las personas en el gobierno de Rusia, alrededor de Putin, hay muchas que no quieren pararlo, pero Putin no. Entonces, por lo que podemos ver, Trump ofreció una como propuesta, oferta excelente para el Putin, para el Rusia, parar esta guerra. Pero está negando, quiere continuarlo. Entonces, ahora la gente habla que la única opción como sí, porque esperar. Putin salió, Trump salió como si fuera el gran salvador de esta guerra, ¿no? Eso sí vale. Vamos, que le iban a dar hasta el premio de la paz, no sé qué historia. Sí, vale, es una cosa como no entender su lógica, creo que yo no lo pillo todavía. Es que es un tema muy complicado. Sí, pero lo que hay opinión que la Rusia también está ofreciendo muchos dineros para el Trump. Él veo un beneficio muy bueno por comparar esta guerra, empezar negocio con Rusia normal y ganar mucho dinero. Lo que te decía. Sí, pero y muchos oligarcos rusos también tienen interés por eso. Y volver a hacer su vida normal, volver a sus yatas aquí en España y tal. Pero Putin y unas personas muy radicales de ese círculo no quieren pararlo. No quieren seguir con la guerra. Sí, es eso un problema. Por lo que, por ejemplo, hay una frase que si los tropas rusas vuelven atrás a su país, la guerra acabará y ya está. Pero los ucranianos quieren hacerlo, pero ellos se están defendiendo, ellos están en su tierra. Entonces es solo cuando decimos no a la guerra, esta frase decimos directamente a Rusia, porque la Rusia empezó la guerra y sus tropas están ahora atacando Ucrania. Eso hay que entenderlo. ¿Tienes amigos ucranianos? Claro, muchos. Tenía antes y ahora tengo nuevos. Y ese es, vale. Debe ser una putada, ¿no? Esto de que de repente gente que tú conocías, estéis en guerra, ¿no? Sí, es como, es difícil explicarlo, ¿vale? No todos los rusos, pero unas, porque los países históricamente son tan cercanos y después de que Ucrania era otro país, Rusia, también había una conexión muy fuerte. Siempre la gente viajaron sin visa, sin como solo a Ucrania y, por ejemplo, Crimea, una península que ahora está ocupado, fue como un paraíso para todos, por los ucranianos, rusos, bielorrusos, de todos, y todos se encontraron ahí para fiestar juntas, disfrutar. Claro, y luego guerra. Sí, y como fue como, no sé cómo, vale, es como si fuera una guerra civil, digamos. Sí, puede serlo. Es incorrectamente porque es un país independiente, pero estuvimos tantos años tan cerca que sí, como hay muchas personas que tienen su familia, unos en Ucrania, otros en Rusia. Conozco muchos y es como yo viajaba mucho en Ucrania y estuve ahí mucho tiempo. Para mí es como otra
la segunda segunda país patria. favorita. Es Tu como... segunda patria, claro. Sí, claro, como yo, no es patria, pero lo que yo amo tanto es que todo es como muy conocido, todo está en mi corazón, las tradiciones y tal, son muy parecidos, son diferentes, pero, y la gente también diferente. Es lo que, por ejemplo, dicen a ultraderechos rusos, que los ucranianos no existen, todos los ucranianos son rusos. Vale, no quiero decir esto, pero son la cultura y todo. Sois parecidos, es Sí, que... por la historia Claro. común hace muchos años. Nicolai, me gustaría volver otra vez al tema de cuando volviste a España. ¿En qué momento tomas la decisión en Rusia de venirte a España? Es buena pregunta. Yo entendí en el día cuando empezó la guerra, porque entiendo bien, vale, pienso que entiendo bien la política rusa, entendí antes, y yo sabía qué va a hacer, con muchas represiones, con la economía y tal, y yo entendí también para mí, porque yo era en los listas negras de policía secreta rusa, como no hay otra manera, y estar ahí como ya está como la lucha, por ejemplo, que yo pensaba que era lucha, no sé, ya ha acabado. No puedo como solo la opción. No podías seguir luchando y entonces sabías que corrías peligro allí, por claro, eso te viniste. solo ir a, vale, hacer algo y ir a la cárcel. O escapar y tratar de hacer algo desde fuera, hablar lo que... y otras cosas que estoy tratando de hacer. ¿Qué te dejaste allí? La verdad que yo tenía buena vida, que tenía buen trabajo, vale, claro, familia. Tú eres periodista, ¿no? Sí, eso. Y músico también me dijiste, ¿no? Sí, músico, vale, y se organizan cosas culturales, no sé, vale, como... eventos. Sí, tratamos sobrevivir ahí. ¿Tu familia entendió que vinieras? ¿Otra vez? ¿Tu familia entendió que vinieras a España? ¿Te apoyó para que vinieras aquí? Un parte, otra no. Una parte sí, otra parte no. Sí, otra parte no. Vale, como creo que no les gustan esta decisión, claro que no les gustan para estar separado, pero con mi padre, cuando yo hablo con él, siempre me dice, vale, cuando vuelvas, todo está bien. Él no entiende la situación política y también... Claro, porque no entiende de política. Sí, él está más a favor de esta guerra, es la situación también muy común en las familias rusas, que los jóvenes o unas partes de familias tienen diferente opinión. Y vale, pero es familia. Yo no puedo decir que... Vale, hay conflictos grandes, pero yo entendí como no, es mi padre. Y yo no... Como parar o ofenderme de él, como claro. No va a ser el escenario que tengo. ¿Él hubiera entendido que hubieras seguido allí, incluso que hubieras ido a luchar? Él. No, creo que él no entiende nada. Y por eso siempre me dice, ¿cuándo vuelvas? Está bien. Y también dice muchas mentiras. España está en crisis, todo está prohibido en España. Entonces repita toda la propaganda claro, que hay en la televisión rusa. Te lo hace para que no. Porque ¿cómo nos ven los rusos a los españoles? Vale, es diferente de tu perspectiva. Si, por ejemplo, mi padre vea la televisión rusa, vale, con las cosas políticas pueden repetir todas las mentiras, pero no sé, creo que no hay una cosa negativa o algo. Creo... Pero no hay un estereotipo, no hay, yo qué sé, los españoles no trabajan o beben mucho o... Los catetos estos. Sí. Difícil recordarlo. Pero creo que sí hay una como siempre hay una... Sí, había como siempre hay una fiesta y mucho
irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Sí, eso, sí, había como prejuicios así. Sí. Te iba a preguntar, ya hemos hablado de Putin, pero Zelensky, ¿qué opinión? Ya sé que es pregunta controversial, pero no te hablo del pueblo ucraniano, que está claro que es el pueblo ucraniano que está sufriendo la ofensiva y está en medio de unas luchas de poder a nivel geopolítico, pero ¿qué opinas de Zelensky? Vale, hay una crítica también dentro de la población ucraniana y para mí, como ser ruso, criticar la política ucraniana es como un poco mal educado, pero hay una diferencia que, vale, hay muchas cosas para que hay que criticar Zelensky, ¿vale? Y no es mi ídolo, no como no apoyo como Zelensky, no. Pero hay que entender una cosa, que hay una diferencia muy grande entre Zelensky y Putin y como, no sé, puedo explicar esta diferencia, que sí es un tío normal de un humorista, así como... Y no es un oficial de KGB, sí, es como una persona normal que ganó elecciones normales, no como Putin ganó elecciones fake, como un dictador. Y creo que era una sorpresa, vale, más o menos, que por tener esta guerra. Y vale, como no es la persona perfecta, pero haga lo que haga. Entonces, como en su lugar puede ser otro político, pero en esta situación no sé cómo hacerlo mejor. Entonces, cualquier tu paso te pueden criticar y... Es como, vale, una cara de que muestra población ucraniana, así como hay mucha corrupción en Ucrania, hay muchos problemas, pero Comparado con Rusia, pues claro. Sí, vale, hay muchos problemas, pero hay una diferencia política también, hay muy grande, que es el país mucho más libre. Entonces, como no es gracias a Zelensky, es una lucha popular, por la lucha popular ucraniana, por su pueblo, y por eso en Ucrania todavía hay en libertad. La gente están como protestando, están defendiendo sus derechos todavía. Cuando había pasado una ley como para defender corrupcionistas, ¿sí? Y la gente salió por la calle y Zelensky tenía que como negar esta ley. Entonces todavía estas cosas funcionan en Ucrania, pero menos, porque si la guerra no da tantas posibilidades a la gente, si la posición política también está peorando mucho en Ucrania, lo que veo. Pero ¿por qué? No porque son ucranianos, no quieren vivir normalmente. La gran el problema es Rusia, es la guerra. Entonces, por criticar a Zelensky, criticar la situación política en Ucrania, hay muchas razones, hay muchas situaciones para criticarlo. Pero no hay que olvidar que el problema más grande es ataca hacia de Rusia. ¿Tienes problemas hipotecarios? ¿Estás ocupando un piso de banco o fondo buitre? ¿Vas a ser desahuciado? No estás solo. Podemos ayudarte. No cobramos nada. Nuestras asambleas son los jueves de 6:30 a 8:30 en Rambla Marina número 232 Beisbiche. Nuestro lema es: hoy por ti, mañana por mí. Con PADE Hospitalet sí se puede. Hablabas antes de las elecciones de Putin, de las elecciones muy entre comillas. Si hubieran unas elecciones legales, ¿ganaría Putin en Rusia? Ahora es buena pregunta. Ahora no sé,
Su mayor opositor, si no recuerdo mal, está en una prisión de los Urales, ¿no? Sí, había condenado y por una versión dicen que Putin le mató. Y unas investigaciones también europeas dicen que había una poison. Veneno. Sí, como él era condenado y en la cárcel Sí. había... Me imagino que nadie se quiere presentar a las No, elecciones. Claro. no, hay que entender una cosa, que hace muchos años, entonces, el Putin está en el poder más de 25 años. Entonces, toda esta época, 25 años, no había ninguna voluntad, ninguna libertad política para tener un partido normal y organizar una oposición normal. Por ejemplo, cualquier cosa independiente, un movimiento independiente política que no tiene referencia con gobierno, muy pronto había prohibido, había represido. Entonces, la vida es la dictadura. Entonces, el espacio político está vacío, muy vacío, y la gente también no están participando en la lucha política, están muy, no sé... como dormidos, como... Sí, como muy apáticos de política. Por eso... es esta cosa, y por eso no hay alternativos, como habían muchos... Sí, bueno, otros, es que si se presentan y sí, se los cargan... Sí, tampoco... por ejemplo, ahora ha matado una persona famosa como un opositor, se llamaba Alexei Navalny, pero antes de él había uno mucho más famoso, que también se lo cargaba. Sí, no, le mataron cerca de la Plaza Roja en Rusia. Y este político tenía fama desde 90. Entonces, esta persona llamaba Boris Nemtsov. Era una persona muy como grande en la política rusa. Y era como un opositor de Putin. Y también lo mataron. Y es un ejemplo. Por eso claro, decir se presenta. Sí. Entonces, para decir sobre elecciones es difícil, porque también dentro de la dictadura es como Pero también hay muchas personas que apoyan Putin. Es definitivamente hay unos, pero ¿cuál porcentaje? Que tan grande o no podemos entender exactamente, pero hay una parte que podemos ver, existe. O sea que no sabemos si ganaría o no. Está la cosa... Sí, eso. También es otra cosa de dictadura, que la gente dentro, por esta propaganda, muchas mentiras, no pueden ver la luz de cambiarlo. Tony, ¿quieres hacerle alguna otra pregunta? Porque estamos terminando ya. Sí, estamos terminando el programa. Si quieres hablar de 2 puntos, tienes ahora mismo el micro. Si hay algo de lo que quisieras hablar que creas que es crucial, que se sepa al menos en este lado de Occidente. Claro que sí. Sin presiones, ¿eh? Supongo que un montón de cosas, pero... Claro, es complicada la pregunta. Es complicado. Sí, creo que... ¿Alguna cosa que quieres que sepamos que no sabemos o que nos tienen engañados? Como lo que tú decías, que hay una propaganda... Sí, como... Hay muchos mitos, mitos, sí, mitos que aquí todavía la gente de izquierda están creyendo de esto, y para nosotros es como un cringe, como por ejemplo yo, como antifascista de Rusia. Y no solo yo, como yo hablo de una comunidad en general que están fuera de Rusia, y también unas personas que todavía están en Rusia. Y no es solo ahora, es como empezó en el año 2014. Por ejemplo, unos españoles, lo que veo más de Madrid, participaron a la guerra al lado de Rusia,
y ellos pensaron que luchan como brigadas internacionales contra el fascismo. Entonces es como, es tan cringe que yo no puedo creer que allí esa cosa. Es falta de información, supongo. Sí, y eso todavía veo en Barcelona, en Cataluña, mejor que no veo tantas personas así. ¿Por eso te viniste a Barcelona? ¿Porque crees que somos más No, había solo suerte, mucho suerte y más casualidad. La verdad que yo casualidad es lo que hablábamos antes. Sí, yo no elijo como, por ejemplo, lo que veo, hay muchos expats y muchas, no sé, personas como lo que, por ejemplo, escucho cuando yo encuentro una persona fuera de España, de Rusia también, o por ejemplo de otros países, yo pregunto, ¿por qué viniste acá Barcelona. en España? Sí, en siempre hay diferentes cosas, migración, situación económica, bla, 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 y unos dicen, por ejemplo, Barcelona, un lugar tan bonito de mis sueños, bla, 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 de esto. Yo no era persona así, la verdad. No soñaste con venir aquí, no era tu sueño era huir de allí. Claro, y por casualidad, sí que... ¿Qué tendría que pasar para que volvieras a Rusia? ¿Otra vez? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué querrías que pasase para que tú dijeras, ahora ya sí que puedo ir a Rusia? Vale, creo que un cambio político muy, muy radical para que cambien el gobierno por cualquier persona o no sé, cualquier cosa, para que van a decir como el proceso que no habrán represiones contra las personas que hicieron y dijeron algo contra el gobierno, como este proceso, como no es liberación, y como entonces parar las presiones, cambiar la política para que no creo que en un momento tenemos sin represalias. Sí, como tener mucha libertad, no, solo para hacer presiones y dejar a la gente sin este terror. Y ya está, para mí es suficiente. ¿Tú sueñas con volver a Rusia? Ahora menos, pero claro volver que sí. Volver a Rusia sí todo está bien, claro, ¿no? Sí. Antes en los, porque ha pasado 4 años, ahora no, todo, si más largo tengo menos sentimientos, pero en los primeros años sí, yo tenía unos sueños que ya estoy en mi casa, y hago mis cosas, y había mucho estrés y sí, tenía unos sueños a volver. Y a veces sí tengo sueños, la verdad que... ¿Sueñas con tu casa y tu familia allí? Sí, con mis amigos, a veces, por ejemplo, la última sueño, yo tenía que estoy en un festival y había un mezcla con los amigos de aquí, de Cataluña, y los amigos de Rusia. Somos juntos, están en un festival y también en este lugar de festival había una mezcla, que había un bosque muy salvaje de Rusia, pero había un mar, como aquí, con un barco. Sí, una mezcla. Sí, y fue también como una viaje en mis sueños ahí, creo que... Supongo que ese sueño significa que quieres que Rusia esté como está Barcelona. Más o menos. Puede ser. Vale, significa, creo que sí, todavía tengo claro que es difícil estar fuera emocionalmente, sí, todavía es difícil para mí, claro. El lema de este programa es el sí se puede. Ojalá algún día se pueda conseguir eso. Ojalá algún día tu país vuelva a ser un país normal, entre comillas, donde haya libertad. Libertad para que cada uno diga lo que quiera decir. Sí, claro, ojalá, tengo ganas a verlo, pero soy más realista que optimista. Pero sí, yo tengo muchas ganas de volver y estoy seguro que llegará un momento. ¿Cuándo? No sé, pero espero. Yo solo quiero añadir que libertad a los presos antifascistas detenidos por el gobierno ruso y poco más.
Bueno, pues hoy hemos escuchado una historia real, de esas que nos salen en los titulares, porque siempre estamos hablando de guerras. Hoy hemos escuchado una historia real, pero que sostiene el mundo desde dentro. Historia de una persona que en silencio elige ser fiel a sí misma, aunque eso implique empezar de cero. Porque a veces la mayor valentía no está en luchar, sino en negarse a hacerlo. Gracias por recordarnos que la libertad no siempre es un lugar, a veces es una decisión. Gracias por estar aquí y gracias a todos vosotros por escucharnos. Ojalá tus sueños se cumplan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros. Y nos despedimos con una canción que la he elegido.